de ruta y evaluación, así que vamos a repasar, ¿ya? Para eso lo que tienen que acordarse bien, por si acaso, son algo que va a jugar, va a ser lo que son las reacciones del anterior semestre, del anterior parcial, pero igual eso ya se acuerdan bastante bien. Con que ustedes se acuerden bien, con que ustedes tengan bien esta tablita, les va a ir bien mañana, igual sáquenle captura, y mañana les va a ir bien, ¿ya? Para que no se chipen, esto es más que todo para que no se chipen. En halogenación tenemos tres tipos, ¿no? Cuando solo tenga halógeno sabemos que es halogenación. ¿Y qué me va a entender? Que voy a agregar halógenos, en pocas palabras. Voy a tener de tres tipos, alcanos, alquenos y alquinos. Alcano, enlace simple, se agrega solo un halógeno. Alqueno, doble enlace, se agrega dos halógenos en los extremos. Y ahora cuando tenga un alquino y tenga un halógeno, o mejor dicho, una reacción de halogenación, voy a agregar cuatro, ¿ya? Es menos común que vean este, puede llegar a entrar, pero es el menos probable. Estos son los que siempre entran. Ahora, en la o mejor dicho, la hidrohalogenación, perdón, que acá se me chipoteó el cerebro por tantas cosas que pasaron. En la hidrohalogenación tenemos la de alquenos que vimos en el primer parcial, ¿no ves? Ahora, como tenemos alquinos, va a entrar eso. Ahora tenemos la de marcónico, que es el más sustituido, ¿no ves? Este es marcónico y es el más sustituido. Este es antimarcónico y va al menos sustituido. Este es antimarcónico y va al menos sustituido. Vamos a acordarnos todo eso para avanzar una vez. Ahora, cuando tenemos marcónico más sustituido, sabemos que vamos a agregar un halógeno al carbono más sustituido. Todo esto, todas las reacciones de hidrohalogenación, por si acaso, son en alquenos y alquinos, no hay en alcanos, ¿ya? Ahora, cuando yo tenga marcónico en alqueno, voy a agregar el halógeno el más sustituido donde está ese alqueno. Entonces, ese enlace doble. Y lo agregamos en el medio porque está más sustituido. Ahora, cuando yo tenga un alquino, ¿qué va a pasar? Va y vea que sea más sustituido. Voy a agregar ahora en este caso dos halógenos en el carbono más sustituido, como este caso. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos anti, ¿cómo me voy a dar cuenta que es anti? Tengo peróxido de hidrógeno. Ahí yo, entre ese alqueno, ese enlace doble, voy a agregarlo el halógeno al menos sustituido. ¿Cuál está menos apachurrado, menos metido al medio entre ese alqueno, el carbono 1 o el carbono 2? El carbono 1 está menos sustituido y lo agregamos ahí. Ahora, si me llegase a tocar una hidrohalogenación antimarcónico, pero un alquino, hacemos lo mismo, pero lo agregamos dos. Nada más. Eso es lo que tienen que acordarse bien para mañana, ¿ya? Ahora comenzamos con lo que son rutas de síntesis. Y una vez comenzamos, como quieren acabar rápido antes de las 1, comenzamos con ruta de síntesis. En la ruta de síntesis lo que tenemos acá son las siguientes reacciones, vamos a ir repasando. En algunas hay unas que otras horribles, pero ya, veamos qué va a pasar. El inciso B no va a entrar porque es difícil, pero ya, repasemos. Vamos a resolverlo por si acaso. Esto es un modelo que pasaron al grupo, así que lo vamos a resolver. Tenemos el primer ejercicio en el inciso A, que tengo vimos solo halógenos, una halogenación. Veo halógenos, solo una halogenación normal, en el cual, que tengo que darme cuenta, básicamente lo mismo esto, es una halogenación de alcanos, alquenos o alquinos, eso es lo que me tengo que dar cuenta. Alcano. De alcanos, porque tiene enlaces simples, y voy a agregarlo en el lugar más sustituido, que es en este carbono. Siempre va a ser ahí cuando tenga una halogenación de este estilo. Ahora me voy al siguiente inciso, que es donde yo tengo hidróxido potasio con etanol, que es una reacción que igual siempre vamos a ver, en el cual nosotros formaremos un doble enlace al más sustituido, y este se llama una deshidrohalogenación tipo Seisel. ¿Qué me quiere decir? Que yo cuando tenga hidróxido de potasio con etanol, formaré un doble enlace al más sustituido. Lo que yo sé, lo que yo tengo que hacer, copio tal y como está sin el halógeno, ubico donde estaba ese halógeno
Y ahora, a partir de ese halógeno, como es Sizer, me dice que el enlace doble se formará al más sustituido, es decir, entrará dentro del anillo o afuera. ¿Dónde lo ven con mayor sustitución o dónde ven más carbonos? ¿Adentro del anillo o que vaya acá o que vaya afuera? Adentro. Exacto, siempre va a ir adentro cuando tenga hidróxido de potasio y tenga este caso, ¿ya? Listo. Ahora me voy a la siguiente reacción, que esto igual entre en otro modelo. Cuando yo tenga pergamanato de potasio, va a haber una oxidación, en el cual lo que va a ocurrir es que se va a oxidar ese alqueno. Al oxidar el alqueno, lo que va a pasar es que voy a formar dos alcoholes, ¿verdad? ¿Dónde voy a formar dos alcoholes? En oxidación de alquenos por si acaso, formación de dos OH, vamos a poner dioles y amor, tengo dos oxidrilos. Ahora, ¿dónde? Donde estaba ese alqueno. Agrego el primer oxidrilo y agrego el siguiente oxidrilo. Eso es lo que ocurre cuando tenga oxidación en alqueno, ¿ya? Todo claro hasta ahí, ¿no ve? ¿Ustedes tienen alguna duda? Pregunten, ¿ya, chicos? Bien. Ahora me voy al inciso B. Recordemos que decíamos en la anterior clase. ¿Qué me puede decir? Hay tres formas de formar lo que son alquinos, dijimos, ¿no ve? Incluso vamos a ver otra nueva forma que vimos en un examen. Cuando yo tenga lo que son hidróxido de potasio fundido, amoníaco en exceso, amiduro de sodio, o incluso vamos a ver amoníaco de sodio, incluso hay un reactivo, o sodio con amoníaco mejor, igual forma triple enlace. Lo que va a ocurrir acá es que para formar un triple enlace necesito dos halógenos. Pero ustedes ven uno de estos tres reactivos, me da a entender que voy a formar ¿qué? Un alquino. ¿Listo? Una vez yo sepa que tengo cualquiera de estos tres reactivos y voy a formar un alquino, tengo que fijarme si tengo dos halógenos y si son vecinales o germinales. Vecinales, ¿por qué? Porque yo cuando tengo dos halógenos vecinales, como me doy cuenta, tendré un halógeno con un carbono y el carbono vecino tendrá un halógeno con otro carbono. Ahí sé que va a ser vecinal. Germinal me dice cuando tengo dos halógenos en el mismo carbono. Y este va a ir al más sustituido y por eso lo agregamos de esta forma. Bien, ahora, una vez nos acordamos de eso, tengo hidróxido de potasio fundido, que era entonces esa reacción que voy a formar, triple enlace. Ahora otra pregunta. ¿Tengo dos halógenos de forma vecinal o tengo de forma germinal? Vecinal. Vecinal, exacto. Entonces, en esa conexión de vecinos, ahí formaré lo que es un triple enlace. Listo. ¿No está ahí todo claro? Ya. Ahora, si yo tengo un alquino y quiere reaccionar con amiduro de sodio de nuevo, lo que va a pasar, menos común, pero igual, lo que acordamos creo no lo vi bien esa imagen, pero igual, vamos a llamarle esto una hidrogenación, en un caso especial, parcial, ¿ya? En el cual sabemos que nosotros, cuando tengo una hidrogenación parcial, tenemos dos tipos de hidrogenaciones. Este es menos frecuente, no creo que llegue a ser el 3, por eso le digo. No sé dónde sacaron ese examen, pero igual. Vamos a tener alcano, alquenos y alquinos. Cuando son hidrogenaciones totales, tanto como alcanos, alquenos, todo, mejor dicho, alquinos y alquenos, todo se vuelve alcano. Eso pasa cuando tenga una hidrogenación total. Y cuando sean parciales, pasarán en etapas. Es decir, que si yo tengo un alquino, va a pasar a alqueno. Si yo tuviese un alqueno, va a pasar a alcano. Entonces, como esta es una hidrogenación parcial en un alquino, ¿a qué se va a convertir ese alquino? ¿El qué?
Exacto, un alqueno. Ahora, ¿qué va a ocurrir acá? Acá, ¿cómo se llama este compuesto? Acá tengo un epóxido. Cuando yo tenga, parece ácido acético, ¿no? Pero tiene 3 oxígenos, va a ser un epóxido. Y lo que va a ocurrir va a ser una epoxidación y formará de nuevo 2 oxidrilos, es decir, 2 OH. ¿Dónde? Donde está como, es como el pergamanato de potasio, pero con la epoxidación forma igual 2 oxidrilos. Y en sí forma un epóxido, pero ese epóxido luego se va a formar un alcohol. Pero en resumen esto, para que no nos chipemos. Listo. Lo mismo, similar o básicamente lo mismo que la oxidación con pergamanato en alqueno, lo mismo va a ser la epoxidación con alqueno. ¿Listo? Ahí todo claro, ¿no? Estas reacciones, la verdad, así, sinceramente no creo que entren, pero igual el anterior semestre entró capaz porque el avance no acabaron o no sé, pero igual lo tenemos ahí para aprender. Bien, hasta ahí todo claro, ¿no? Vayamos ahora al inciso C. En el inciso C, ¿qué tengo? Esta ha sido una reacción más común. El primer reacción solo de halógenos es una halogenación, en el cual sé que es una halogenación, ahora tengo que fijarme como en el primer inciso, si es un alcano, alqueno o alquino. En este caso, ¿qué tengo? Al- Alcano, alqueno o alquino. Ok, ok. Alqueno. Cuando es alqueno en una halogenación, ¿cuántos halógenos agregamos? Dijimos, tenemos esa tabla. Dos. Dos a dos. Exacto, en los extremos. Y listo, ya lo agregué. Ahora me voy a la siguiente reacción. ¿Qué tengo ahí? Amiduro de sodio en exceso. ¿Está dentro de lo que podemos formar igual alquino? Dice líquido o también le puede decir el doctor en vez de líquido le va a poner exceso, que lo vamos a poner cualquiera. ¿Está dentro de las reacciones que puedo formar qué? Triple enlace. Ahora mis halógenos son formas vecinales o germinales. Hace una pregunta, disculpe. El segundo ejercicio, ya sé que ya pasó, pero no me queda la duda. ¿El segundo no es desprotonación? ¿O por qué no es desprotonación? ¿Por qué es hidrógeno? Porque la desprotonación se hace en alquinos terminales, dijimos, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando es un alquino terminal? La desprotonación está bien, pero esa vez explicamos que por lo general la desprotonación cuando lo vean va a ser como hicimos esa vez. Si hay una desprotonación, es decir, vamos a ver de nuevo a mi duro de sodio. Ahora, para que yo tenga una desprotonación tal como es, necesito de un alquino terminal, se dice, ¿no? ¿Qué es un alquino terminal? Un alquino terminal es cuando el enlace triple esté unido a un carbono final, o sea, a un carbono que es el último carbono. Ahí va a ser una desprotonación. Entra el sodio y se va el hidrógeno, ¿no? Levanta eso. Y siempre que haya una desprotonación, el doctor le va a poner una alquilación. Va a haber cloro con carbono. Le va a poner un carbono, dos, tres, y eso se unen, ¿no? Dijimos. Esa reacción siempre entra. Si llegase a entrar esto, entra con esto, siempre de la mano. Y luego una hidrogenación, ¿no? Como les expliqué el día de ayer. El doctor una vez Sí. puso esto en el examen. Entonces, de acuerdo a lo que haya, ¿no? Ajá. Ya, esa era mi duda, gracias. Ahora acá, ¿creen que esto sea una desprotonación, sí o no? El de abajo. No, ya no. Es una desprotonación igual. ¿Por qué? Contamos los carbonos. Ahora, ese triple enlace que tengo ahí, ¿está unido en el último carbono, sí o no? Sí.
Sí, ¿no ve? Solo que el doctor lo puso de forma en línea, ¿no ve? Para que se chipen, por eso. Igual es un carbono terminal. ¿Qué es un carbono terminal en resumen? O mejor dicho, un alquino terminal. Es cuando tengamos el triple enlace en el último carbono, en la orilla, como en este caso y como en este caso. Ahí va a haber desprotonación. ¿Listo? Y si hay desprotonación, siempre va a haber esta reacción de, a ver, en este caso hay un cloro, aquí hay dos carbonos. Cualquiera de esos casos va de esta reacción a entrar, pero siempre esto con esto, cuando sean alquinos terminales. ¿Listo? Ahora, dijimos que estos son vecinales, así que ahí va a formarse ese triple enlace. Acá tengo agua, directo, sé que cuando vea agua es una hidratación. Ahora hay dos formas de hacer la hidratación esta. Creo que igual el otro auxiliar le explica. Depende de ustedes ahí. Cuando yo tenga esto, solo en alquinos por si acaso, podemos agregar igual cetona. Pero nosotros nos acordamos igual que acá se podría agregar ¿qué? Oxidrilo al más sustituido. O si a alguien les gusta, cetona al más sustituido. Cualquiera de los dos está bien. En alquino, por si acaso. Ahora, ¿qué me da a entender? Hagamos las dos, a ver. En el carbono 1 y 2 está ese triple enlace. ¿Dónde lo ven con mayor sustitución? ¿Cuál está En más el apachurrado? 2. ¿El 1 o el 2? 2. El 2, perfecto. Ahí vamos a agregar el alcohol. Cuando agregamos alcohol, nos va a sobrar un enlace y quedará con 2. Eso va a ser en alquinos, por si acaso. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la otra fase. Cetona al más sustituido. Por si alguien quiere hacer, ¿cuál era? El 2, ¿no? Y esto. Ahí sería. Ahí ya nos quedaría un doble enlace, si no se copiaría solo la cetona. Cualquiera de los dos está bien. ¿Usted le gusta trabajar como este? Perfecto. Si le gusta trabajar como cetona, igual está bien. Y si quiere estar vivísimo para el examen, esos los dos y les va a poner bien, ¿no? Pero hasta ahí claro, ¿no? Ah, sí, ese es solo en caso de una hidratación. Hidratación y en alquinos, ¿ya? Por si acaso. Ah, ya, ya sí. Perfecto. Ahora vayamos al inciso D. El examen de Sí, teoría una del doctor. pregunta. ¿Sí? Y en el caso de que llegaría a ser un alqueno, Ya lo hicimos eso en alquenos varias veces, ¿no? Si tuviese un alqueno y tengo una hidratación, agregamos oxidrilo. Aquí solo se agrega oxidrilo, aquí ya no se agrega cetona. Solo en alquino se puede agregar cetona si quiere. ¿Cuál es más sustituyente, el 1 y el 2? el 2. El 2 y solo agregamos el alcohol, ¿no? Y listo. Ya está. Esa es la diferencia entre alqueno y alquino, cuando hidratamos. Dijimos que cuando hidratamos quitamos un enlace. Como el alqueno tiene 2 y le quitamos uno, se quedó sin nada. En cambio, si yo tengo un alquino, le pongo el oxidrilo y tengo 3 enlaces y le quito uno, ¿cuánto me va a quedar? 2, ¿ves? Perfecto. ¿Está ahí claro? ¿Ves? Bien. Ahora vayamos al inciso D. En el inciso D tengo lo que es el reformado. Eso es una de las otras reacciones que vimos. Estas reacciones de acá van a entrar, jurado les apuesto lo que sea, 10 pesos de una comida, un almuerzo en donde Donaldo, no sé. Pero para que les vaya bien, tiene que aprender la reacción más principal, que es cómo sintetizar lo que va a hacer en mi examen. Lo otro es, para la síntesis de aromáticos, solo hay dos formas que podemos ver. La deshidrogenación que hace mediante azufre o selenio en calor, donde tendré un compuesto cerrado y le agregaré solo dobles enlaces para que sea un aromático. Ahora la otra síntesis es mediante un compuesto lineal mediante reformado catalítico. Ustedes ven platino, níquel, plomo, pero si abajo escuchan la palabra reformado, ¿qué me da a entender? Que voy a formar igual un compuesto aromático. Y lo único que tener cuidado es cuánto carbono tiene ese compuesto aromático. Ahora sigamos. En el inciso D, ¿qué ven ahí? Un benceno.
Ver un benceno, no. En el inciso D tengo un hectano, ¿no ve? Pero veo la palabra reformado. ¿Usted ve la palabra refor que me da a entender que voy a formar qué? Un benceno de primera, ya. Ahora lo único que tengo que fijarme es cuántos carbonos tengo para ver si a mi benceno le falta o ya está cabal. ¿Cuántos carbonos hay acá? Es un hectano, entonces ¿cuántos carbonos hay? 7. Ahí, Ahí 7. faltaría uno y yo lo agrego donde ustedes quieran, lo agregan en el carbono. Y listo, ya está. Ahora me voy a la Sí, siguiente. Dígame. sí, una pregunta. Si hubiera 8 o 9 carbonos, entonces podría formar un No. etil, Un butil. Ah, si es 8, o sea, un etil, digamos. No, no pasa de 8, sí, por si acaso, así que no se preocupen. Ah, ya, sí, gracias. No le va a poner 10, 12, no. 8 es el máximo. ¿Listo? Ahora vayamos a la siguiente. Pero está ahí claro, ¿no? La siguiente ya es una reacción de sustitución electrófila. ¿Se acuerdan bien de la sustitución electrófila o quieren volver a repasar un rato para seguir avanzando? Depende de ustedes. repasar. No, Repasemos auxilio. Repasar, sí. Ya. Ahora, alquinos ya es todo eso casi. Básicamente es eso lo que tiene que aprenderse. ¿Listo? Ahora, la sustitución electrófila, nos acordamos que era esto. Vamos a hacer este ejemplo suave. Una sustitución, después vamos a hacer lo que es el complicado. Una sustitución electrófila, en pocas palabras, es cuando yo tenga lo que es una sustitución electrófila, viene a ser la formación de un electrófilo que va a entrar al benceno. El benceno, como lo pueden ver, tiene pares intercalados de dobles enlaces, es decir, que no están juntos, sino están entresaltados, ¿no? Es un compuesto aromático en el cual se siente, él no se siente atraído, los electrófilos se sienten atraídos por él. Así que básicamente cuando formamos electrófilos se van a unir al benceno, porque se sienten atraídos a él. Eso es el resumen de una sustitución electrófila. El electrófilo, perdón, va a entrar al benceno y el benceno lo va a aceptar y va a botar un hidrógeno, nada más. Eso es una sustitución electrófila, en pocas palabras. ¿Qué me quiere decir eso? Que cuando yo tenga cualquiera de esta tabla va a entrar, falta uno que ahí está, ya les mandé al grupo. Me da a entender que si yo mezclo ácido nítrico con ácido sulfúrico, veo esto en mi reacción, va a ser una reacción de nitración y se formará esto, NO2. Ese es el electrófilo que se forma cuando yo mezclo estos reactivos y ese es el electrófilo que va a entrar al benceno. Ahora, si yo veo mi reacción trióxido de azufre con ácido sulfúrico, me da a entender que se va a formar un ion sulfito. Es una sulfonación, se formará este electrófilo. ¿Y qué quiere hacer? Entrar al benceno. Como en este caso, es esa reacción, se formó esto y quiere entrar al benceno. Y así con todos los reactivos. Veo esto, formulación se forma esto. Veo esto, esto, y esto, y esto. Esto se forma esto. Ahora, tomar en cuenta que cuando yo tengo una alquilación, para que no digan, no, pero el Auxi enseñó así, no. En la alquilación lo que ocurre es que vamos a agregar carbonos al benceno. En pocas palabras, vamos a agregar los carbonos que yo tenga al lado de un cloro. Siempre van a ver eso. Va a estar acompañado carbono y al lado un cloro. Lo mismo que en la acilación, por eso se llaman casi iguales incluso. En este caso, ¿cuántos carbonos hay al lado de ese cloro? En el ejemplo que les mandé. Un carbono. Un carbono. Por eso puse que va a entrar un carbono como electrófilo al benceno. Si hubiera un etil, ¿cuántos carbonos van a entrar? 2. Y eso es la alquilación. Todo esto se forma en estos reactivos y entran al benceno. En resumen. Ahora, el otro. Cuando yo tenga a mi benceno libre y haya una de estas reacciones, se va a formar ese electrófilo y como el benceno va a estar libre, el electrófilo entra en cualquier carbono de ese benceno. ¿Ok? Si el benceno está libre, ese electrófilo, cualquiera sea, va a entrar a cualquier lugar porque está libre, disponible. Es como que
no hay quien lo cuide, el benceno está, bueno, puedes entrar lo que sea. El electrófilo aprovecha eso, que el benceno está libre y se integra en cualquier carbono. Ustedes lo agregan donde quieran, abajo, arriba, izquierda, derecha, donde quieran. Por eso lo agregué yo arriba, que es más fácil. Ahora, lo complicado viene a ser, digamos que cuando yo, vamos a hacer un ejemplo más grande acá, digamos que cuando yo tenga, fíjense ahora la imagen que yo les mandé, para que lo entiendan mejor. Cuando yo ya tenga a alguien agregado en el benceno y hay una reacción, digamos, de una sulfonación nuevamente. Cuando yo vea trióxido de azufre con ácido sulfúrico, ¿qué viene a hacer? Una sulfonación y se va a formar un ion sulfito como tiene en la hoja. Ahora, nuevamente, cada vez que se forme un electrófilo va a querer entrar al benceno. Ahora, mi pregunta es, ¿puede entrar a cualquier parte del benceno? En este caso ya no. En el anterior sí pudo. ¿Por qué pudo? Porque en el benceno había algo, ¿sí o no? No, En este no había caso, nada. aquí entró en cualquier lugar porque el benceno estaba libre. Ahora, acá el benceno no está libre. Hay un compuesto unido al benceno. Cuando ustedes vean que tenga una reacción de sustitución electrófila y quiera agregar algo al benceno, pero tenga algo ese benceno, ubico en qué carbono está ese que se está uniendo o que está unido, mejor dicho, al benceno. Y la teoría me dice que cuando sea al frente del compuesto unido al benceno se llamará direccional para, a los costados o los carbonos de al lado se llamarán direccionales orto, y lo que me sobra por naturaleza se va a llamar direccionales meta. Ahora, una vez yo pillé esas direccionales, ¿qué hago? Ubico a qué grupo pertenece el que está unido al benceno. Nunca, pero nunca se fijan qué grupo pertenece el que quiere entrar. Nunca. ¿Por qué? Porque anteriormente hablamos que el benceno estaba libre y entró, ¿quién entró? Un ion sulfito. Entró al benceno. Ahora aquí, como ven, el benceno no está solo, está unido a algo al benceno. Esto me da a entender que este electrófilo entró primero que este. Como este está unido al benceno, no va a dejar entrar ya a otro fácilmente, o es decir, o mejor dicho, va a dejar entrar a cualquiera, pero con la condición que impone el que está en el benceno. ¿Cuál va a ser esa normativa que va a poner? A que dependiendo a qué grupo pertenezca el que está en el benceno, va a decidir dónde meter al que va a entrar, al siguiente, digamos, al segundo. El primero va a determinar la posición del segundo que quiera entrar. ¿Cómo va a determinar? Dependiendo al grupo que pertenezca el que está en el benceno. Fíjense esa imagen que les mandé, CH3, que dice carbonos igual al lado. ¿Qué grupo pertenece? ¿Es un grupo de activantes, desactivantes o halógenos? Activantes. Dice que pertenece a los activantes y dice que sus direccionales son orto y para. No les corresponde meta porque no son de esa direccional. Entonces me da a entender que el primero que se unió había sido un activante y sus direccionales son orto para. ¿Qué quiere decir? Como él entró primero y el segundo quiere entrar, va a decir, mira, yo soy el que entró primero y solo te dejaré entrar porque mi grupo en orto para. Y en cualquiera de esos grupos, ustedes lo pueden agregar en el examen. Donde a ustedes les parezca bonito, lo agregan simplemente. Y ya está. Yo le agrego en direccional orto. Ahora, hay direccional para, hay el otro direccional orto. Donde a ustedes les parezca bien, lo agregan. Hasta ahí todo bien, ¿no veo? Ahora, ¿qué pasaría el otro caso si tengo esta reacción, otra reacción? Ahora tengo ácido nítrico con ácido sulfúrico. ¿Qué se forma? Un ion, o mejor dicho, el grupo nitro. ¿Qué va a querer hacer? Entrar al benceno. ¿Puede entrar este grupo nitro al benceno?
¿Sí o no? A cualquiera, cualquier carbono. No, no, ¿ves? Porque ahora en este caso, ¿cuántos grupos tengo unidos en el seno? Tengo a 2 grupos unidos en el seno. Cuando yo tenga 2 grupos, va a haber una de dos. O serán del mismo grupo o serán de grupos distintos. Cuando son del mismo grupo, todos estos grupos que vieron, o mejor dicho, va a ser más tranquilo porque va a quedar más espacio, o serán los mismos espacios. Pero la mayoría de las veces entran grupos distintos. Por ejemplo, pero en resumen, cuando yo vea que quiera entrar o haya una sustitución electrófila que va a entrar al benceno y haya 2 grupos, lo que tengo que hacer es buscar siempre al que domina, si son grupos distintos. ¿Y quién es el que siempre va a dominar? Un activante es el que siempre va a dominar entre esos 3 que vamos a pillar. En ese caso, ahí, en mi ejemplo, ¿tengo un activante, sí o no? Sí. Sí, el metil. Sí, perfecto. ¿Por qué digo que tenemos que buscar un dominador? Porque como el grupo nitro quiere entrar, dice, madre mía, hay 2 grupos ahora. Y estos 2 dicen, por si acaso aquí no es, cuando vean 2, no es quién entró primero, quién entró segundo. Por ejemplo, aquí simplemente buscar cuando hayan 2, quién es el que manda y el activante. ¿Qué quiere decir eso? Entre estos 2 que están unidos al benceno, el que ahora toma, el que toma el mando es el grupo activador. ¿Y por qué me importa saber quién manda? Porque a partir del que mande, ubico las direccionales. Al frente, ¿qué va a hacer? Para, y los costados, orto, y acá aquí ya está ocupado. Así que en esos 2 lugares queda disponible. Yo le voy a dar acá. Listo. En otra dirección, orto. ¿Puedo agregar una posición para? Igual se puede, depende de ustedes. Esa es una reacción de sustitución electrófila en pocas palabras, ¿ya? Una vez repasado eso, hagamos ese modelo. Tengo acá una reacción que les mandé, igual está en el grupo. Cuando yo tenga acetato, o mejor dicho, cloruro de acetilo, me da a entender que va a ser una acilación en el cual voy a agregarle ese ion, o mejor dicho, ese electrófilo que se va a formar, que en sí va a ser de derecha a izquierda, y lo que se forma que es este acetato. Mejor dicho, ese acetilo, perdón. Y ese va a entrar al benceno. ¿Puede entrar a cualquier parte del benceno? No. No, porque No. tenemos un metil. Ahora, según el repaso que hicimos nosotros, yo estoy enumerando igual que el día de ayer, ¿en qué número va a ser las direccionales para ahí? Y el número 3. Tres. Perfecto. Al frente del compuesto que está unido al benceno va a ser para, que es el 3. Ahora, direccionales orto, ¿qué número van a ser? 5 y 1 y 5. Perfecto. Y lo que sería meta, 4 y 2. Ahora, el metil es un activante, así que va a ser orto para. Entonces, en orto para puede entrar ese acetil. Perfecto, chicos. Ya. Ahora me voy a la siguiente reacción. En la siguiente, o les va a tocar amalgama de zinc o les va a tocar hidracil. En este caso, yo tengo lo que es amalgama de zinc con ácido clorhídrico. Me va a decir que una reducción de grupo carbonilo. ¿Qué me dice el grupo carbonilo? Que son cetonas o aldehídos. Tanto la hidracina como el amalgama de zinc hacen lo mismo, literalmente hacen lo mismo, solo que son reactivos distintos. Ahora, ahí tengo un grupo carbonilo, tengo una acetona. Dijimos nosotros que con esta tablita sería fácil, que si yo tengo amalgama de zinc o hidracina se va a reducir. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un aldehído se va a pasar a un CH3, que es un metil. Si yo tengo un acetilo, este de acá,
una acetona, perdón, va a reducirse, se va a convertir en un etil. Hasta ahí todo claro, ¿no ves? Bien, en este caso, ¿qué tengo ahí? Un acetilo. ¿En qué se va a convertir ese acetilo según la imagen que les mandé? Como he dicho, según la imagen que les mostré ahorita. Acetona. No, 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 no. En un etil. Tengo una reducción de este acetilo, COCH3. Se va a reducir. ¿A qué se va a convertir? En un etil. En un etil, ¿no ven esto de acá? Perfecto. Ya. Ahora me voy a la siguiente reacción. Vayamos al inciso E. En el inciso E, como lo pueden ver, el doctor me está diciendo que yo coloque las reacciones para llegar a ese resultado. Cuando ustedes vean eso, lo que me da a entender es que yo tengo que proponer esa ruta. Pero hay dos trucos, dijimos, ¿no? ¿Verdad? Creo que primero lo hicimos en el anterior modelo. Ahora, este es el siguiente ejemplo. En el primero que hicimos el día de ayer, dijimos que cuando veamos dos grupos juntos y el otro separado, de esos dos grupos juntitos, me da a entender que va a entrar primeramente siempre un activante. Perfecto. Ahora, en este ejemplo, ¿cómo lo ven? ¿Se dan cuenta? Así lo pillaba, que está bonito las orientaciones, digamos. En uno sí, en uno no, en uno sí, en uno no, uno sí, en uno no. Está unido, un carbono sí hay un compuesto, en el otro no hay nada, en el otro sí, en el otro no. De esa forma lo ven, ¿no ven? Ahora, cuando ustedes vean esa forma en general, lo que me va a decir es que entraron primero, entraron primero en esas dos reacciones primeras que tengo ahí, entraron grupos desactivantes o entraron desactivantes. Ahora, según ustedes, el resultado que tengo ahí, ¿hay dos desactivantes? ¿Meta? ¿Sí o no? Sí, Auxi. Hay dos desactivantes, tengo un grupo nitro y un acetilo ahí. Entonces, siempre va a haber ese truco, así para que no se asuste. Cuando vea esta forma, me dice que dos desactivantes entraron primero. Entonces, ustedes ahí ponen cualquiera de los dos en la primera, pero pongan las dos reacciones ahí. Vamos a agregar primero el grupo nitro. Aquí ustedes tienen que acordarse la tabla que les mandé. ¿Qué necesito para agregar un grupo nitro? Un NO2. ¿Qué necesito? Ácido nítrico y ácido sulfúrico. Perfecto. Ahí fíjense la tabla que les mandé. Necesito de ácido nítrico con ácido sulfúrico y aquí se forma NO2. En esta primera reacción puede entrar cualquiera de esos carbonos de ese benceno. Sí. Exacto, porque está libre. Me voy a la siguiente. ¿Agrego el cloro o el otro? El otro, porque el otro es un desactivante meta, ¿no ves? ¿Cómo me doy cuenta para agregar ese desactivante? ¿Qué necesito? Está acá, ¿no ves? Así que copio lo mismo. Y va a entrar este compuesto al benceno. Ahora, como ven, el benceno está ocupado, así que busco direccionar a partir de ese. Al frente va a ser para, los costados van a ser orto y lo que sobra va a ser met. Ahora, el grupo nitro es un desactivante, así que no va a ser orto para, sino va a ser meta en uno de esos lugares. Según mi resultado, el COCH3, el acetilo, entró dentro de lo esperado o va a entrar dentro de lo esperado, ¿sí o no? Sí. Exacto, ven que ahí nunca le van a pelar entonces. Y lo agrego acá.
Y ahora por último pone la última reacción que es para agregar esto, porque ya le salió bien. ¿Qué necesito para agregar cloro? Una halogenación, a ver. Y listo. Y ya acabamos ahí. ¿Hasta ahí todo claro? Creo que sí. Una pregunta, Vamos al siguiente modelo. sí, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si primero entra un desactivante y después un activante? Y a la hora de ver quién manda, ¿cómo haríamos en ese caso? ¿Cómo? Pero eso ya lo hicimos ahorita. Es que los dos eran desactivantes, pero ¿qué pasa si el primero es desactivante y el segundo, En el último inciso, que entra sea un activante? en el último inciso. No es una duda. Pero eso ya lo explicamos, pero vamos a volver a explicar ya. Cuando yo tenga lo que me está diciendo, ¿qué me dijo? ¿Va a entrar primero qué? Primero entra un desactivante y en segundo entra un activante. Ya va a entrar un desactivante, en el cual se forma el grupo nitro y va a entrar el benceno. En este caso, el benceno está libre y va a entrar a cualquier parte. Yo le voy a agregar acá. Después que va a entrar un activante, me dijo, ¿no? ¿Ah? Ya. Ahora, ¿cuál es su duda ahí? Quiero saber quién domina ahí. Eso es lo que le explicamos. Cuando tenemos dos grupos ya unidos al benceno y digamos que quiere entrar un grupo nitro de nuevo, se va a formar un grupo nitro y va a entrar el benceno. En este caso tengo dos. Cuando tengo dos grupos unidos, ¿quién va a mandar? ¿El activante o el desactivante? El activante. Exacto. Cuando quiera entrar a alguien y veo dos compuestos, ubico quién es el dominante y va a ser el grupo activador acá. Ubico ese carbono y a partir de él busco direccionales. Al frente va a ser para, los costados orto y lo que sobra meta, ¿no? Pero como es un activante va a ser orto para nomás y yo lo voy a agregar ahí. En direccional orto del metil. Cuando agreguen dos, no importa quién entró primero, por si acaso, elegimos, ¿no? Ya cuando vean una reacción y vean dos, simplemente busquen quién es el que domina entre esos dos, siempre va a ser el activante, dije. Siempre. No importa que capaz primero entre el grupo nitro, no. Cuando hayan este caso, siempre se busca el que domina entre los dos. Cuando haya este caso, cuando tenga dos. ¿Ya? Puse una pregunta. Sí. ¿Cuánto es? O nitro solamente ser en meta, ¿no? Cuando tenga el grupo nitro unido acá, Sí, sí en direccional meta, porque es un desactivante. porque hay un modelo de Excel donde lo puso en direccional para y le puso bien el doctor. Páselo la foto, a ver. Pero no se fijen modelo de exámenes a veces, chicos. A veces el doctor, más que todo el doctor Mercado se equivoca y les pone bien, ¿ya? Y después están Ya, equivocándose por saber que les puso bien y todo demás. A veces el doctor es muy bueno y le pone bien a uno.